Hola con todos, mi nombre es Juan Esteban Cedeño y mi código es 00200-688. Soy Rafaela Yáñez y mi código es 0020-7232. Para esta práctica se utilizaron los siguientes materiales: una pila de 1.5 voltios, un pedazo de cable conductor, el simulador de la Universidad de Colorado, que se llama generador Faraday Lens PET Colorado. También se necesita un smartphone que tenga la aplicación para medir campos magnéticos, papel milimetrado y la hoja guía de la práctica 9. En cuanto a las partes del experimento, primero se debe instalar la aplicación en el smartphone, cualquiera de las dos, para medir los campos magnéticos y entender su funcionamiento. Después necesitamos armar el experimento como lo dicta en la hoja guía. Tercero, necesitamos medir el campo magnético que registra nuestra aplicación en el smartphone. Cuarto, necesitamos realizar todo lo que son los cálculos con las mediciones que hayamos obtenido y también adjuntar las tablas de datos. Y por último, plantear observaciones, fuentes de error y las conclusiones. En esta práctica se debe entender los siguientes conceptos físicos y teóricos. Cuando tenemos una corriente que está fluyendo por un conductor de una cierta longitud, dicha corriente forma un campo magnético alrededor del conductor. Entonces se entiende con esto que la circulación del campo magnético es proporcional a la corriente que genera el campo. Y esto lo podemos observar en la primera ecuación que tenemos al lado derecho. Cuando se tiene un conductor lineal de cierta longitud que sea muy grande, se puede calcular la magnitud del campo magnético a cualquier distancia. Y esto igualmente se lo evidencia con su forma matemática, que es la siguiente fórmula. Cuando hay un conductor eléctrico que tiene un camino cerrado y se ve influenciado por un campo magnético, se induce una diferencia de potencial. Esto hace fluir una corriente eléctrica y forma alrededor del conductor un campo magnético, pero este está en un sentido opuesto al campo externo. Esto, lo que se acaba de decir, se lo asocia con la conservación de energía y se lo conoce como la ley de Lenz o la ley de Faraday. La ley de Faraday explica que si un conductor está sometido a un campo magnético, que es variable en el tiempo, en este se induce una diferencia de potencial y este es proporcional a la variación de flujo. En la última ecuación, que está en la parte de abajo, se lo puede demostrar. Para este experimento se utilizó de igual manera que en el anterior reporte la aplicación Physics Toolbox, donde se utilizó el magnómetro. Moviendo el celular se obtuvo un valor de entre 28 y 29 microtesla del campo magnético terrestre. El experimento consistió en coger un cable conductor y una batería de 1.5 voltios y colocar este cable conductor en las dos extremidades de la batería. Sabiendo que el sensor del celular estaba en la parte superior izquierda del celular, lo que se hizo fue colocar un papel milimetrado que fuera de ahí hacia abajo del celular. Ya una vez hecho el montaje del cable conductor y la batería, se pudo colocar la corriente, digámoslo así, desde el sensor y se fue bajando de 3 milímetros en 3 milímetros hasta cumplir con los 21 milímetros que nos pedía. Se puede observar cómo disminuye este campo magnético conforme uno va alejando el cable del sensor. Este experimento fue bastante sencillo. Lo primero que se hizo fue adjuntar la tabla de datos donde se puso la distancia que iba incrementando de 3 milímetros en 3 milímetros
el campo magnético correspondiente a cada distancia, el campo magnético restando el campo magnético terrestre, que se puede ver aquí, y la permeabilidad calculada, que ya se explicará a continuación. En la segunda tabla se ve el campo magnético terrestre, el campo magnético en 3 milímetros, restando el campo magnético terrestre, y la corriente que también se calculó, que ya se va a explicar justo a continuación. Entonces, para la segunda pregunta, se debe calcular esta corriente eléctrica utilizando esta fórmula y sabiendo que R es igual a 3 milímetros y que el campo magnético iba a ser el correspondiente al que está aquí en la tabla menos el obtenido, que en este caso sería 18.52 microtesla. Entonces se calculó y se obtuvo que la corriente era 0.2778 amperios. Con este valor de la corriente se pudo calcular la permeabilidad para cada caso. Entonces, sabiendo el campo eléctrico, la corriente, el radio, como se ve aquí en la tabla, se pudo calcular la permeabilidad a partir de esta fórmula de aquí. Finalmente, lo que se hizo fue calcular el valor del medio haciendo el promedio de todos los valores de la permeabilidad, que era de 1.51 por 10 a la menos 6. Este se lo puede comparar con la permeabilidad del vacío y se puede ver que el dato obtenido tiene cierta coherencia, sabiendo el valor obtenido del vacío.